En esta actividad vamos a crear un servidor encadenado. Vamos a enlazar un servidor MySQL a nuestro servidor SQL Server. De esta manera será posible que realicemos consultas desde nuestro servidor SQL Server extrayendo datos de nuestro servidor MySQL. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es crear un origen de datos. Esta opción la vamos a encontrar dentro del apartado de herramientas administrativas. Tenemos una opción orígenes de datos ODBC. Al momento que nosotros abrimos esta opción, nos van a aparecer diferentes manejadores. Los manejadores dependen de lo que uno tenga instalado. Para que podamos utilizar el manejador de MySQL, es necesario haber instalado previamente el driver ODBC de MySQL. Al momento que lo instalamos, en controladores nos va a aparecer. En este caso yo instalé la versión 5.1. Aquí aparece. A continuación, lo que vamos a hacer es crear un DCN de sistema. Un DCN es un origen de datos, es la creación de una conexión hacia nuestro servidor. Esta conexión va a quedar disponible para cualquier aplicación que tenga la capacidad de trabajar con orígenes de datos ODBC. SQL Server puede trabajar con orígenes de datos ODBC. Entonces vamos a agregar la conexión a nuestro servidor MySQL. Seleccionamos nuestro driver. Nos va a pedir el nombre de nuestra fuente de datos. Voy a poner MySQL. Nos va a pedir cuál es la dirección de nuestro servidor. Los datos que especificamos en esta parte son exactamente los mismos que utilizamos cuando conectamos la base de datos desde cualquier aplicación. Básicamente son los parámetros de la cadena de conexión. Si estos datos están correctos, es decir, tengo un servidor corriendo en este puerto, en esta dirección, con este usuario y esta contraseña, aquí nos van a aparecer las diferentes bases de datos, de manera que nosotros podemos escoger una base de datos en particular. Yo puedo escoger en este caso Mapa México. Podemos probar la conexión, nos va a decir que la conexión fue exitosa. Aceptamos y tenemos aquí esta conexión que se llama MySQL. Con esta conexión creada, nosotros ya vamos a poder crear una conexión directa de nuestro SQL Server a nuestro servidor MySQL. Entonces, voy a dar a aceptar. Nos vamos a nuestro servidor SQL Server. Aquí en nuestro servidor SQL Server, dentro del apartado Server Objects, tenemos un apartado de servidores encadenados. Entonces aquí vamos a crear nuestro nuevo servidor. Entonces aquí le vamos a proporcionar un nombre a nuestro nuevo servidor. Voy a poner el nombre de MySQL local para distinguirlo. Vamos a seleccionar el proveedor para ODBC Drivers. Seleccionamos el proveedor para ODBC Drivers porque estamos utilizando un driver genérico. No tenemos un driver nativo para SQL Server, entonces pues utilizamos uno que nos sirve para cualquier base de datos que me pueda conectar por ODBC. En el nombre del producto vamos a especificar el nombre que tiene nuestro controlador. En este caso es MySQL ODBC 5.1, que es la versión que estoy utilizando, driver. En Data Source tenemos que especificar el nombre del origen de datos que creamos. Recordando, le pusimos el nombre MySQL en el panel de control. Entonces vamos a proporcionar el usuario y la contraseña. Este usuario obviamente tiene permisos al servidor. En Server Option le vamos a habilitar RPC. RPC son llamadas a procedimientos remotos. Además, también le vamos a habilitar que la validación del esquema sea laxa. Y le damos OK. En ese momento tenemos que dar nuestro servidor encadenado. Aquí está en la parte de abajo. Si nosotros expandimos la parte de catálogos, nos van a salir las diferentes bases de datos que tiene nuestro servidor. Por ejemplo, aquí está Mapa México. Si nosotros lo abrimos, va a decir que tenemos las tablas, tenemos las vistas. Si expandimos la parte de las tablas, van a salir aquí las diferentes tablas. Así como lo tenemos de esta base de datos, podríamos revisar de cualquier otra base de datos en caso de que tengamos alguna información. Entonces, con esto ya tenemos encadenado nuestro servidor. Al momento de que nosotros ya tenemos estos nombres de tablas en cualquiera de las bases de datos a las que tenemos acceso, nosotros ya podríamos realizar consultas directamente con un query, igual como lo haríamos con una base de datos local. Lo único que hay que tener en cuenta es que
nuestro servidor, el nombre va a ser MySQL local, es decir, ese es el nombre lógico con el que yo voy a hacer referencia a cualquier consulta que yo quiera realizarle a alguna de estas tablas. Debemos de tener en cuenta y que no nos cause sorpresa si nosotros queremos utilizar las opciones de que nos genera automáticamente una selección, por ejemplo, de información que está en la tabla de nodos. Aunque SQL Server nos va a crear la consulta de forma automática, al momento que nosotros ejecutamos la consulta, nos va a marcar un error. Ahorita vamos a ver qué error es el que nos marca. Si nosotros tomamos esta consulta como está, voy a crecer un poco la pantalla. Voy a cerrar esto. Si nosotros dejamos esta consulta como está, si fijan aquí nos está marcando un mensaje de error. Dice que la tabla no contiene columnas o el usuario no tiene permisos. Bueno, este mensaje de error es ocasionado por la forma como trabaja MySQL y la forma como trabaja SQL Server, en hacer referencia a los diferentes objetos dentro de la base de datos. Vamos a dar un formato de una sentencia normal. En una sentencia normal en SQL Server tenemos 4 partes, si utilizamos el formato más extenso. La primera parte, que sería esta, es el nombre del servidor, o sea, físicamente un servidor. La segunda parte, que es esta, es el nombre de una base de datos. La tercera parte, que en este caso iría entre estos dos puntos, es el nombre de un usuario. Y lo último es la referencia a una tabla o una vista. En el caso de MySQL no soporta esta sentencia. MySQL no tiene el concepto de usuarios dentro de una base de datos, como si también lo pudiera tener otros manejadores. Por lo tanto, esta sentencia como tal nos va a marcar siempre un mensaje de error. La manera como lo corregimos es eliminamos la parte del centro. Entonces vamos a hacer referencia al nombre de mi servidor encadenado como si fuera el nombre de mi servidor, que es el nombre que tenemos aquí. Después utilizamos 3 puntos porque no vamos a hacer referencia a base de datos, no vamos a hacer referencia a un usuario en particular. Y después hacemos referencia al nombre de la tabla, que es este. SQL Server nos va a marcar error aquí como un error de sintaxis porque no puede corroborar si realmente esta sentencia la puede ejecutar o no. Ejecutamos la sentencia y en ese momento recuperamos la información. Esta información es la que tenemos almacenada en esta tabla dentro de MySQL. Así como hicimos referencia utilizando una calificación completa, es decir, especificando nombre del servidor, los 3 puntos y el nombre de la tabla, podemos hacer consultas con cualquiera de estas tablas. Si tuviéramos más tablas dentro de nuestra base de datos, lo podríamos hacer. Por ejemplo, aquí tengo otra tabla que se llama atributos. Entonces, si yo lo ejecuto, voy a obtener la información de esa tabla. Entonces, con esto, nosotros ya vimos cómo podemos hacer una consulta a una base de datos que no la tenemos ni siquiera en el mismo manejador. Estamos utilizando SQL Server como un puente para llegar a la otra base de datos. Por lo tanto, si yo tengo una base de datos local en SQL Server, yo podría hacer una consulta que involucre una tabla local en SQL Server con una tabla remota en MySQL, lo que se le llamaría un join heterogéneo, porque estamos haciendo el join con datos provenientes de diferentes manejadores. Bueno, entonces hasta aquí la práctica.